Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. El polo de poder en el mundo ha virado de occidente a oriente. No solo hablamos desde un punto de vista económico, hace ya tiempo que China es la factoría del mundo, como ya saben ustedes, sino también a nivel político. Desde hace unos años los países del continente asiático han llevado a cabo una serie de políticas exitosas para situarse como estados clave a la hora de tomar decisiones que afectan a la esfera internacional. China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón o Taiwán son los principales representantes de este poder que está pidiendo un sitio en la élite mundial. Unos por su poder militar, otros por su poder económico y, en el caso de China, por ambos. Ya solo el gran gigante asiático y su apuesta por la construcción de estructuras políticas y económicas semejantes a las que ha llevado a cabo Estados Unidos desde mediados del siglo XX muestran hacia dónde vamos. No tengo dudas sobre el gran desconocimiento que existe en nuestro país en torno a estas potencias. Algunos los conocemos por la industria automovilística o cultural, pero apenas nada más, o al menos en los grandes medios de comunicación. Hoy contamos con un experto en la región. Fue durante muchos años corresponsal de la agencia EFE en esta zona y hoy dirige un portal de información dedicado en exclusiva a esta región. Merece mucho la pena aprender de expertos y hoy es lo que haremos. Comenzamos. Este experto se llama Santiago Castillo. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme a este programa y vamos a ver cómo podemos definir la situación actual del nordeste asiático y de Asia en su conjunto. Bueno, decía en la introducción que has sido mucho tiempo corresponsal en la zona. Ahora nos cuentas esa aventura, porque creo que es también en momentos que románticamente pocos podremos vivir de nuevo. Pero además eres director del portal asianortheast.com. Tuve la suerte de colaborar contigo hace unos años. Vamos a empezar por el portal, si te parece. ¿Por qué el portal? ¿Por qué te decides, después de salir de la agencia EFE, que mucha gente diría, paso ya de volver a escribir, vas y te metes de lleno en un portal de información específica? Bueno, yo al salir de la agencia EFE, después de 27 años, donde viví una experiencia periodísticamente bastante intensa, tanto aquí en Madrid como en estos países de Asia, de Corea principalmente, y China y Japón, pues decidí, por una voluntad propia, de seguir investigando el asunto asiático y creé este medio digital, este portal de Asia Northeast, pero con un afán un poco, digamos, de no abandonar lo que es el interés de escribir y de estar siempre en la pomada de lo que son los acontecimientos de un continente que sigue siendo presente y que será cada vez más futuro. Y entonces lo hice de una forma modesta, pero afortunadamente ha crecido mucho y estamos siendo referencia en temas muy originales que nos siguen, y eso es lo importante de Asia Northeast en el tratamiento de los países del noreste asiático, pero también sin olvidar lo que es el sudeste asiático, liderado por la India, que eso también tiene mucho que ver, no solamente en Asia, sino en el mundo entero. Has dicho que además trabajar sin grandes expectativas, con humildad, ¿eso es uno de los claves del éxito como periodista? ¿Crees que es así? Pues yo creo que una de las cosas que aprendí en mis años en estos países de Asia, sobre todo cuando te refugias en algún templo budista y la reflexión es muy fuerte y la metafísica del pensamiento se construye con ideas y una serie de iniciativas, pues creo que el ser modesto y ser, digamos, sincero son armas para llegar muy lejos en los objetivos que uno se propone. Y en ese sentido yo me considero con una cierta experiencia, modestamente hablando, en el sentido de que creo que todo hay que empezarlo con lentitud para que luego al final los objetivos se puedan cumplir. Cuando estuve contigo hace unos años, me acuerdo de entrevistas a la encargada directora del Centro Cultural Coreano, fuimos a cubrir la Semana de Cine Coreano, espectacular por cierto. Me lo has comentado muchas veces, cada vez más te leen, o no os leen, también me incluyo en ese plural majestético, embajadores, tanto nacionales como extranjeros, y medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, es decir, que prácticamente, sin quererlo ni beberlo, te has convertido en un portal de referencia para mucha gente que quiere informarse de esta zona. Y no solo hablamos desde un punto de vista político, sino también económico y cultural.
Bueno, hemos creado con Asia Nordiz una referencia informativamente hablando bastante original. A nosotros Google nos ha considerado que somos originales y nos tiene en su página muy bien, en una posición muy buena. No tenemos millones de tirada o de seguidores, pero vamos, el medio modestamente va bastante bien y sé que nos leen gente dentro de lo que son los medios nacionales, e incluso Asia Nordiz se utiliza en la Universidad de Hankul en Seúl, que es la Universidad de Estudios Extranjeros, para aprender español, y eso es muy interesante, que el medio nuestro, el medio Asia Nordiz, se use con este fin del idioma español. Hemos crecido, vamos creciendo, colaboradores son todos los que hemos tenido, han tenido después la suerte de seguir, digamos, desarrollando sus actividades, y bueno, leer es crecer, crecer es estar en constante evolución de la vida, y escribir es una cosa que al que le guste, y si sobre todo es un medio, pues mucho más. Yo a ti te conocí hace unos años precisamente con estas colaboraciones, y lo mismo que tu evolución profesional ha sido nítida, pues el medio que tenemos nosotros, el Asia Nordiz, también lo está haciendo, y ojalá no se detenga y siga su futuro cada vez más firme y más seguro en informar, sobre todo sobre una zona en la que, modestamente tengo que reconocerlo, no hay mucha información, y sobre todo que somos, digamos, bastante originales, porque somos en la zona ya no solamente del noreste asiático, ya estamos tocando también todo el sudeste, porque cuando hablamos de China, China abarca el mundo entero, el mundo global, y en ese sentido el periódico va bastante bien de lo que cabe, con la modesta, digamos, situación de nuestro medio. Te voy a corregir, pero para bien. Hay muchos medios que dan información sobre la zona, pero no es información, es propaganda de unos o de otros, de partes que obviamente tienen sus intereses. Sí que es cierto que lo que dais es puramente información, obviamente tiene su línea editorial, pero hay muy buenos análisis que desde luego al menos no se encuentran en portales gratuitos, ¿no? Digamos, o sea, tendrías que irte a revistas muy específicas, y creo que ni eso para poder encontrar algo así, así que enhorabuena por esta labor, porque desde luego es importante, también por lo que decía al principio, ese polo de poder ha girado al noreste asiático, noreste-sureste, digamos a Asia en general. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te atrajo primero a ti como periodista por esta zona? ¿Fue un amor? ¿Fue algo cultural? ¿Fueron las lenguas? ¿Qué es lo que te llevó a ti a trabajar en esta zona del mundo? Pues es una historia bastante interesante. Yo hace ya muchos años estaba haciendo prácticas en la agencia EFE, hace muchos años, y tenía prácticas por la noche en la agencia EFE. Por la mañana daba clases a cuerpo diplomático, a embajadores del cuerpo médico, y por la tarde dormía. O sea que tenía una actividad bastante intensa en aquellos años. Y en una uno de mis alumnos era el antiguo embajador, el embajador de Corea del Sur en España, cuya embajada estaba entonces en la calle Miguel Ángel, que era un simple edificio, estamos hablando de hace ya más de 35 años. Y entonces estaban cerca mejor dicho, en ese momento, era el año 1986, hubo una revolución en todo el mundo porque le habían dado a Corea del Sur los Juegos Olímpicos. Corea del Sur estaba en un momento políticamente difícil, porque era un régimen dictatorial por el régimen de Park Chung-hee, o de Chun Doo-hwan, que era el general que dirigía el país, y entonces nadie entendía por qué le habían dado esta candidatura a Seúl. Luego después se demostró que la idea de Samaranch fue muy buena, porque el país con la política se abrió, y es lo que quería hacer también con China en el año 2000, pero eso no se pudo hacer por otras presiones que hubo de Estados Unidos, que lo podemos hablar más tarde, porque no se dio los Juegos Olímpicos en el año 2000, que hubiera sido, no sabemos si hubiera sido bien o se hubiera abierto como se abrió políticamente Corea del Sur. Y entonces en aquel momento el mismo embajador me
como sabía que era periodista y tenía una vida muy agitada, dormía por la tarde, trabajaba por la noche, por la mañana daba clases al cuerpo diplomático, me dijo que si me gustaba irme a cubrir los Juegos Olímpicos en la radio televisión coreana, y yo pues... Y obviamente hay que decir que sí, esa oferta. No dudé en un segundo, y además ahí vino el inicio de mi contacto ya con EFE, donde ya posteriormente entré en otro momento y ahí ya me quedé, y fue una experiencia periodísticamente hablando pues inolvidable. Y allí pasaste 8 años de tu vida. Yo entonces viajé a Corea en 1987, que entonces ir a Corea era muy complicado, había que dar más vueltas, muchas vueltas para no tocar los países que no tenían relaciones Occidente con el tema de Europa, o sea, no atravesar la zona rusa, etc. Era un viaje de casi 25, 27 horas con estancia en varios sitios, y ahora ya son 12 horas y tal. Y entonces el viaje fue muy interesante. Yo llegué a Seúl por primera vez en mi vida, nunca había estado en Asia, y la verdad que me llamó la atención. Sin idea del idioma, claro. No tenía ni idea de nada, no sabía ni comer con palillos, y ahora mismo con palillos como mejor que con un tenedor. Y bueno, pues una experiencia, y poco a poco me metí ahí en esa vorágine, porque había una fiebre positiva en cuanto a cómo se vivía en Corea el tema olímpico, porque todo el mundo soñaba que iba a ser un cambio político, como luego fue, y luego también teníamos la tensión de los Juegos Olímpicos con la amenaza de Corea del Norte. Precisamente los Juegos Olímpicos de Seúl abrieron al mundo general una apertura política inolvidable. Después de eso vino la caída del muro de Berlín, la visita de Gorbachov a Corea del Sur, y fue cuando se transformó en los cambios de Corea del Norte y Corea del Sur, y el establecimiento de relaciones diplomáticas de Corea del Sur con todos los países de la órbita de lo que era antiguamente el Pacto de Varsovia, y eso estableció una nueva geopolítica liderada por Corea del Sur, que luego hubo elecciones, el régimen militar fue cambiando, fueron abriéndose. Es decir, prácticamente, para resumir, lo que ocurrió en Corea del Sur fue un modelo de lo que ocurrió en la transición política española. De hecho, Kim Dae-jung, que fue uno de los presidentes al que yo tuve el honor de entrevistar, él hablaba mucho de la transición española de Adolfo Suárez a nivel político, y todo eso pues me marcó mucho como periodista, y una estancia inolvidable en la propia Corea del Sur, que además venía precedido de mis 2 años que había estado como periodista en Egipto, donde viví también una etapa muy interesante con todo lo de Camp David, y todo eso se transformó en mi experiencia periodística, pues hasta hoy mismo dirigiendo el periódico Asia Nordiz. Antes de entrar más en materia, pregunta ya también personal, ¿con cuál de estos países te quedas por cultura, forma de vivir, facilidad de...? Yo siempre he dicho que Corea del Sur, a pesar de que no hablo el idioma, porque es muy complicado, me quedaría con Corea del Sur porque es un país, Seúl es una ciudad espectacular. Lo mismo que es Tokio, por ejemplo, e incluso Beijing, como le gustan a los chinos llamar Beijing, o Pekín, también me gusta más, pero vamos, sería difícil, pero estaría entre Seúl y Tokio. Pero claro, Seúl y Tokio pues puede ser como puede ser Madrid y París, están muy cerca, y son 2 países que se odian en una parte pero que no saben vivir uno del otro, ¿no? Y entonces en ese sentido a mí Seúl es una ciudad muy segura, muy espectacular, y lo mismo que es Tokio, son 2 buenos países, y también por supuesto China, pero China tiene otro enfoque, tiene otra dinámica social, otra fiebre costumbrista distinta a lo que son coreanos y japoneses, pero vamos, si tuviese que elegir para vivir, posiblemente sería Corea, sobre todo Seúl, porque me gusta mucho. ¿No pensaste en marcharte una vez colgaste la pluma, o ibas a colgar la pluma de manera casi definitiva, que al final no ha sido, pero pensaste en dejar España cuando te dejaste el periodismo en la agencia? Bueno, la experiencia de haber vivido fuera también me ha servido para conocer mejor España, en un sentido. Por ejemplo, España es un país que si lo conoces bien
es un país también espectacular a todos los niveles. Lo que pasa que hoy día no es lo mismo un nacionalismo local que un nacionalismo de todo el país, ¿no? Y entonces yo veía y valoraba mucho que en España se puede vivir muy bien estando bien. No todo el mundo puede vivir bien cuando no está bien, no solamente a nivel económico, a nivel social, a nivel general, ¿no? Pero en ese sentido yo tenía la intención de seguir en España y poder viajar, de hecho, a estos países, sobre todo Corea. Lo que pasa es que estos 3 años de la pandemia a mí me ha frenado, bueno, a mí y a todo el mundo ha frenado mucho las posibilidades de hacer viajes, de hacer proyectos, y eso ha hecho mucho daño al mundo entero, y particularmente pues, en mis proyectos profesionales a mí me afecta mucho, pero bueno, eso es una cosa muy pequeña en comparación con el daño que ha hecho esta brutal digamos, sí, epidemia de la pandemia del COVID, ¿no? Pero en general, desde fuera, a veces se conoce mejor el país de tus orígenes, y yo he conocido muy bien estos países y a la vez me ha servido muy bien para tener una mayor concienciación de lo que es en conjunto en general España. Entrando en materia, a modo de resumen, breve resumen, vamos a ir país por país. ¿Qué es lo que tiene el noreste asiático para que ahora mismo sea uno de los centros de poder del mundo? Bueno, lo que es la hegemonía mundial actualmente en febrero de 2023 la van a seguir marcando en este año 2023 China y Estados Unidos. Yo recuerdo que hace justo un año en unos debates que intervine en un Congreso Mundial de Sociología Política, me hicieron una pregunta de qué es lo que iba a ocurrir en el 2022 y digo, van a ser 2 protagonistas muy importantes, Ucrania y Taiwán. Y en ambas ocasiones acerté, porque lo de Ucrania está como está, y luego Taiwán vivió una etapa en este verano pasado de maniobras y de todo tipo de incursiones de los aviones militares chinos en Taiwán, que también desembocó mucha inestabilidad. Lo de Taiwán se ha ocasionado por lo que se ocasionó, y lo de Taiwán es otro foco que puede ser importante para el 2023, pero yo no creo que a pesar de las tensiones que hay ahí vaya a haber algo más. Lo que sí es importante es que China y Estados Unidos van a seguir pugnando por a ver quién puede, digamos, dominar más el mundo. Lo que está claro que China, nos guste o no nos guste, es un país que no tiene límite, y económicamente, aunque ahora va a ser desbancado en su Producto Interior Bruto por Vietnam e Indonesia, pues sigue ahí y va a seguir durante largo tiempo. De hecho, a raíz de quitar las restricciones del COVID, ha vuelto a aparecer un poco con la economía hacia arriba. Pero vamos, el noreste asiático, en resumen, es que China la tenemos hasta en la sopa, está en todas las partes. Y luego hay que tener en cuenta que dentro del noreste asiático tenemos otro país muy importante, una gran potencia, como es la India, que también va a marcar mucho. En resumidas cuentas, Estados Unidos y China van a seguir en el 2023 como en el 2022 liderando la hegemonía del mundo, con una China, con una India que está por detrás, y luego con Japón, fiel aliado de Estados Unidos, en su pugna por impedir que China se haga con el dueño del mundo, se haga con la dueña del mundo. Te hacía esta pregunta precisamente porque China está creciendo. Creo que te podemos ver un mapa precisamente de esas reivindicaciones de China, del mar de China, para que veamos sobre el papel digital en este caso, eso que, digamos, contiene a China. Ahí lo podemos ver, si quitamos un segundo el faldón, compañeros, lo dejamos ahí. No sé si puedes verlo bien. Eso es para que nos imaginemos lo que tiene que pasar China, ¿no? Es decir, China está ahí contenida, y luego, claro, hablamos de países como Corea del Norte, que es aliado de China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, y luego tiene además, bueno, en el sureste asiático, como bien decía Santiago, tienes India, luego tienes Vietnam, Filipinas, en fin. China, o sea, esa zona del mundo no solo es importante por China, sino por todo lo que hay ahí, porque ahora mismo, según se entiende, todos esos países, en principio, gran parte de esos, son aliados de Estados Unidos para evitar que el gran dragón salga de ahí y empiece a lanzar llamaradas.
el noreste asiático ahora mismo, tal como está configurado, ha creado una cierta, digamos, más que incertidumbre, ha creado, digamos, un protagonismo en la que China está muy interesado en poder, digamos, quedarse con la hegemonía de la región. Pero ¿qué ha ocurrido? Que Corea del Norte está con sus ataques nucleares por todas las partes. Corea del Sur, a raíz de un nuevo cambio político, a raíz de la victoria de hace un año del conservador Yoon Suk-yeol, el nuevo presidente de Corea del Sur, es un partido conservador comparado con el que había hace un año, ha endurecido las relaciones con Corea del Norte y eso ha traído también otra inestabilidad. El tema nuclear norcoreano, el tema del intento de China por quedarse con las islas, bueno, más que islas, ¿no? Con los problemas que hay en el mar meridional y mar oriental con Japón, y luego en los intentos de Estados Unidos por controlar que China no llegue a fondo a estos lugares del mar meridional, en el sentido de que no quiere que domine esa situación. Hay que tener en cuenta que en la época de Donald Trump, Donald Trump se desocupó por completo del tema asiático, dándole mucha ventaja a China, y ahora con la política de Biden es todo lo contrario. Yo creo que China tiene, vamos a ver, digamos, no el temor, sino la inquietud de que Estados Unidos con Biden no le va a permitir digamos, quedarse tan fácilmente con todo lo que pretende en todo lo que son los mares del mar meridional. Está permitiendo con estas acciones de China que Japón haya aprobado un presupuesto de más de 300.000 millones de dólares para su defensa. Sí, algo inaudito. Ha roto lo que es el pacifismo del artículo 9 de la Constitución nipona, y luego el tema de Taiwán es muy importante. Es decir, que ahí hay una zona que puede ser inquietante en el sentido de lo que puede dominar China en su pugna con Estados Unidos para liderar más que esa parte, lo que es el mundo entero, en una palabra, lo que es la hegemonía china en el planeta, ¿no? Más o menos. Te preguntaba también por esto, bueno, me ha sorprendido a ver qué piensas, porque es cierto que Trump, enfrentándose a Xi Jinping, de alguna manera se retiró, podemos llamar una retirada estratégica, o véase cómo se puede interpretar. Lo digo porque después Biden, o al menos cuando ganó Biden, salieron unos vídeos en redes sociales de, por lo visto, algunos cuantos dirigentes, o era un famoso dirigente del gobierno chino, en el que decía que precisamente con Biden iban a tener mucho mayor control sobre Estados Unidos por las relaciones que había entre la familia Biden y China, aunque como tú bien dices es cierto que hasta ahora no se había hecho ninguna muestra de poder, o al menos de calentar el ambiente por parte de Estados Unidos, que lo vimos con esa visita de Nancy Pelosi a Taiwán. La pregunta del millón, que seguramente te la hayan hecho muchas veces: ¿hasta dónde va a llegar China con Taiwán? ¿O cuándo, si realmente va a ser invadida o fagocitada económicamente? Vamos a ver. A China ahora mismo lo que le interesa es que la guerra de Ucrania termine lo antes posible, porque su posición ambigua en la guerra ucraniana no le está favoreciendo en sus relaciones comerciales a nivel mundial. Eso es muy importante, ¿no? Y entonces, en esa tesitura, China está inquieta. Es decir, China quiere que termine la guerra, pero no quiere que termine con una derrota de Putin. Es una contradicción interesante, ¿no? Entonces, claro, eso por una parte. Lo que está ocurriendo en Ucrania es un reflejo también, no solamente para Estados Unidos, sino sobre todo para China, que invadir un país no sale gratis. Taiwán es un país que ahora mismo ha alargado el servicio militar a los taiwaneses. Puede tener a lo mejor 300.000 hombres en su defensa con los 1.000 y pico de soldados chinos, pero vamos, yo he mantenido durante muchos años que Corea del Norte nunca iba a invadir Corea del Sur, ni iba a atacar a Japón, ni iba a atacar desde el punto de vista nuclear a Estados Unidos,
por mil razones que te las Sí. puedo explicar después. Yo de momento descarto que China, a pesar de las incursiones de sus aviones militares en la zona de Taiwán, vaya a invadir el tema de Taiwán. Es decir, Taiwán de momento no creo que tenía que esperar un poco, en el sentido de que una invasión ahora mismo de China a Ucrania no le interesa comercialmente y tampoco políticamente, porque se dice que no sabemos qué iba a hacer Estados Unidos, si iba a defender o no Taiwán. No sabemos si lo va a hacer o no. Luego, con los brazos cruzados no se va a quedar, ¿no? Pero en resumidas cuentas, yo descarto por ahora, a pesar de la gravedad de la situación y de las tensiones que hay en Taiwán, que China vaya a invadir Taiwán para reconquistarla. Lo que no quiere decir que no lo haga antes del 2049, que es cuando se produce el centenario de la fundación de la República Popular China. Pero ahora, de nuevo, no creo que lo haga. Vamos a escuchar, si te parece, a Biden, que esto es lo que dice en el caso de que China invadiera Taiwán, que es lo que haría Estados Unidos. China ya está coqueteando con el peligro en este momento al volar tan cerca de Taiwán, con todas las maniobras que realizan. Pero Estados Unidos está comprometida. Hicimos un compromiso. Adoptamos la política de una Taiwán independiente e informamos de lo que hemos estado haciendo en el pasado. China no tiene la jurisdicción para usar la fuerza y apoderarse de Taiwán. Así que estamos firmes junto con Japón y otras naciones para no dejar que eso suceda. Mi expectativa es que no sucederá, que no se intentará. Bueno, ahí vemos esta pugna dialéctica entre los grandes superpotencias, de a ver si te atreves tú, no te atreves. Vamos a ver. Pero bueno, es que creo que tampoco acierta mucho, porque no veo a Estados Unidos, también le dijo, la OTAN le dijo a Zelensky que tirara para adelante con Rusia, que ellos estarían detrás y irían hasta Moscú, y al final les han dejado solos. Mucho me temo que Taiwán no duraría mucho en un enfrentamiento abierto con China. Taiwán no es Ucrania desde el punto de vista militar. Eso es muy importante. Tiene un armamento muy sofisticado, precisamente suministrado por Estados Unidos. Estados Unidos y China huyen los dos de una guerra porque comercialmente no les interesa ninguno de los dos. Esto que ha ocurrido esta semana del espía, este globo, que ha sido una cosa surrealista, ni Estados Unidos da pie a lo que ha dicho, ni China tampoco. Es una cosa surrealista, una cosa esperpéntica, porque China, que es un país, junto con Corea del Norte, pioneros en hackear todo lo que uno quiera, pues si China quiere hackear no tiene por qué ir a hacer estos globos. Esto es una cosa más para desviar otras atenciones. Pero una guerra en el ámbito de la zona de Taiwán crearía problemas económicos muy graves, primero a China y luego también al resto del mundo. Y China está viendo lo que está ocurriendo con Rusia, que Rusia va a quedar en una situación, pues veremos a ver cómo termina, pero económicamente el país está como está a raíz de una guerra que pensaba que iba a durar 24 horas y vamos cambiando un año. Entonces yo de momento creo que por ahora va a haber tensiones, no sé si volveremos a esa época de la Guerra Fría que por cierto no ha desaparecido del todo, porque aún existe la división de la península coreana, que es fruto de lo que fue la derrota de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto ahí también hay Guerra Fría, que no se ha producido un trato de paz, hay un armisticio y las dos Coreas siguen divididas, porque las dos Alemanias sí se reunificaron. Tensión, por cierto, distendida por Trump en ese momento. Hablabas de Taiwán, creo que es fundamental. Ahí vemos en pantalla ahora la imagen de Tsai Ing-wen, que es la presidenta del país. ¿Cómo ves a esta mujer como líder? Desde luego yo creo que se ha ganado el respeto, primero por la gestión que hizo durante la pandemia, desobedeciendo a la OMS, porque la OMS era China y Bill Gates, y después obviamente pues, ha puesto a Taiwán en el mapa, y también económicamente. Es decir, Taiwán es una potencia, o al menos ahora digamos que es la fábrica del mundo de los chips. ¿Cómo la ves de cara a un futuro? ¿Se necesitaría un líder más fuerte por parte de Taiwán, algo menos diplomático? Bueno, la presidenta taiwanesa lo que ha hecho ha sido marcar muchas diferencias respecto a sus anteriores
predecesores en el gobierno taiwanés. El único revés que ha sufrido ha sido en el mes de noviembre, que perdió las elecciones municipales a favor del Kuomintang, el partido unificador más pro-chino, que por cierto estos días visita el líder de este partido Beijing. No sabemos en las circunstancias le mandarán allí. Pero lo que sí es cierto, y además es curioso, porque es que Taiwán y China, o como se quiera llamar a la República China y a la República Popular China, tienen unas conexiones comerciales altísimas. Lo que pasa que, claro, Pekín pues quiere reconquistar Taiwán, y la presidenta taiwanesa ha defendido firmemente que esa decisión no la puede hacer por lo que quiera Pekín, sino tienen que decidirlo los taiwaneses. Ahora mismo Taiwán es una democracia súper consolidada, como puede ser en Europa. Es el único país de Asia que tiene reconocido el matrimonio homosexual. Es un país con una tercera reservas de divisas del mundo, o sea que está fuerte, y luego tiene los microsilos o semiconductores, que eso sería muy interesante en el caso de que China se quedara con Taiwán, se lo llevaría. Pero claro, por eso está también Estados Unidos con la idea de defender también a Taiwán, porque Estados Unidos también quisiera todos esos semiconductores. Que la guerra, políticamente hablando, de una posible invasión también es económica, relacionada con la económica. Y todo eso implica un mundo global que hoy día, en este momento, pues está debilitándose bastante, y en ese sentido pues lo que está más consolidado, más seguro, sería políticas multilaterales, no las unilaterales, que son las que están ejerciendo actualmente, pues con lo que está ocurriendo en la propia Rusia con Ucrania, o lo que está haciendo, por ejemplo, Irán, a revés de lo que ha ocurrido también con la propia lo que ha hecho Estados Israel, Unidos, ¿no? O lo que ha hecho Estados Unidos. Es decir, el mundo global está en un totum revolutum que cada cosa nueva no nos debe de sorprender, porque así como está. El problema es que yo creo que ha sido siempre el ejemplo, ¿no? Es decir, las nuevas potencias que quieren salir de ese atraso, digamos, económico de mucho tiempo, nos han visto a nosotros. En España no pintamos nada porque nos destruyeron todo, pero han visto a los grandes de Occidente lo que han hecho para llegar a donde están, y ellos esgrimen la bandera de yo también quiero hacer eso, cosa que tampoco, parte de razón tienen. Obviamente, como dices, es economía de yo quién tengo qué. En la última reunión de la OTAN el verano pasado en Madrid, nuestro presidente habló muchas veces de que quería convertir a España en un centro de fabricación de microchips, que también rivalizaba con México, ante la posibilidad de que Taiwán cayera en manos de China, ¿no? Pero como bien dices tú, esto afecta a todo. Hemos visto China, hemos visto Taiwán, vámonos ahora de norte a sur otra vez, vámonos a Corea del Norte, porque yo creo que también la gente no acaba de entender muy bien qué es Corea del Norte. Nuestros medios nos dan la sensación de que es un estado fallido, o que casi parece una especie de humor amarillo a lo coreano, pero luego sobre el papel es un estado bastante más fuerte y a tener en cuenta, sobre todo lo que tiene de materias primas, que se desconoce, y que quizá deberíamos contar con él más de lo que hacemos. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, la península coreana pues es el único, diríamos, el último reducto de lo que es la auténtica Guerra Fría. Esa sí que no ha desaparecido, eso sigue ahí existiendo, porque lo mismo que se dividieron las dos Alemanias, también se dividieron las dos Coreas con los aliados y los Estados Unidos, y luego Rusia, que se partieron Corea del Norte. Sí, además es una guerra que muy desconocida. Bueno, eso fue... claro, hay un error, porque parece ser que hay mucha gente que piensa que Corea se dividió con la guerra civil en el año 50, y no fue con la guerra civil coreana. La península coreana se dividió con la derrota de Japón, que colonizaba la península coreana desde el 1910, y con la derrota japonesa pues es cuando se produce la división de la península coreana. O sea que no fue la guerra civil. Lo que pasa es que la guerra civil se produce en un momento espectacularmente inédito en ese momento, porque cuando se retiran prácticamente las tropas, se retira Estados Unidos de Corea
día y ya está dividida por la ONU, la división de Corea del Norte y Corea del Sur, pues Kim Il-sung se va a convencer a Stalin, luego se va a convencer a Mao, se produce la guerra civil y eso es lo que produce luego. Digo esto porque es muy interesante, porque precisamente Stalin, que murió un poco antes de terminar la guerra, sí, de la guerra civil coreana, pues él estaba, no quería terminar la guerra coreana porque quería ver cómo iba el desarrollo de todas las ayudas militares que le había hecho a Corea del Norte, y Mao pues estaba deseando que terminase porque habían muerto muchos soldados chinos, un factor de inestabilidad entre ellos un hijo de Mao Zedong. Entonces luego vino la muerte de Stalin, como sabemos que murió solo porque había mucho miedo de a ver quién le podía ver, si le habían envenenado, bueno, se lo encontraron allí muerto y tal, pero eso fue un principio de lo que fue la ubicación de Corea del Norte y Corea del Sur, porque Corea del Norte en aquel momento era un país rico, mucho más rico que Corea del Sur, y luego ya el desarrollo posterior con Kim Il-sung en el poder, pues se desarrollaron una serie de cambios políticos en la península coreana que han derivado pues prácticamente hasta hoy día, porque sigue dividida, ¿no? Y para resumir a la pregunta que me has hecho, bueno, pues Corea del Norte es un país, no es que sea un país paria o un país como dicen que va a terminar Rusia, eso han dicho los expertos, que puede terminar Rusia siendo una segunda Corea del Norte, en el sentido de que con pocas relaciones internacionales y cada vez más aislado, porque claro, hay que tener en cuenta que el nuevo orden mundial que quieren construir por una parte Rusia, China, Irán, está en contradicción con el otro nuevo orden mundial que sería el de Estados Unidos, liderado por sus aliados. Son dos órdenes mundiales totalmente. Pero Corea del Norte, aquí el problema de Corea del Norte ahora mismo con su, vamos, es que en el año 2022 es que ha lanzado más de 70 misiles. Eso es una cosa increíble en un país que tiene verdaderos problemas económicos. Pero es que Corea del Norte es un país riquísimo. Lo que pasa es que el 80% de sus materias primas se las tiene que dar a China, que es la que le mantiene económicamente. El 90% del petróleo viene de China, etcétera. Entonces, claro, es un país que, pues mira, si por ejemplo en China ha habido manifestaciones muy fuertes y se han asustado los dirigentes chinos por el tema del COVID, lo mismo ha pasado en Irán. En Irán, de momento, aún no han terminado las manifestaciones, pero eso es una demostración. Eso en Corea del Norte es muy difícil. Pero si eso fuese posible, en Corea del Norte podía ser más contaminante porque está cerca de otro país como es Corea del Sur y podía ocasionar una inestabilidad. Lo que ocurre dentro de Corea del Norte es difícil. El movimiento contra el gobierno de Corea del Norte también es difícil. Hay una élite que vive a expensas de lo que es el régimen de Corea del Norte, pero la propaganda o el uso del tema nuclear es lo que mantiene firme al régimen de Corea del Norte, pero Corea del Norte en la vida va a atacar a Japón ni a Corea del Sur. Y de hecho que su régimen sofisticado a nivel nuclear es cada vez más alto, con unos misiles muy bien desarrollados, aunque le falta mucha tecnología para que lleguen al suelo estadounidense, no se va a producir. De hecho, todo el desarrollo que tiene Irán a nivel nuclear es de todo origen norcoreano. Y precisamente, para ahondar un poco más en tu pregunta, el tema de lo que hace Israel, evitando que Irán en ningún momento pueda tener esa bomba que desea, es porque el espionaje israelí averigua todo. Y entonces en ese momento, cuando hay un poco de desarrollo, pues hace lo que hace 15 o 20 días, bombardea. Y eso no ocurre en Corea del Norte. Entonces Corea del Norte es un país que en un principio ni siquiera Estados Unidos, ni la propia Corea del Sur, ni Japón, ni China, ni Rusia quieren una unificación. Están todo el mundo de acuerdo que no haya una unificación. Lo que sí quiere es que haya algo, pues como puede ocurrir en la frontera de Alemania con países fronterizos como puede ser Dinamarca, entran y salen, y etcétera, etcétera, pero no va a haber nada más. Has dicho algo interesante. Nadie de fuera quiere que los coreanos se unan. ¿Pero qué pasa con los coreanos? Lo digo porque si mezclamos la capacidad balística nuclear de Corea del Norte y hasta cierto punto esa mentalidad ¿no? que tienen los asiáticos en ese aspecto, colectiva, y unificamos con la Corea del Sur la capacidad económica, el potencial económico, el desarrollo, Corea llegaría a ser un rival importante en la zona. Vamos a ver, ha habido ocasiones para que haya una mayor estabilidad y fuerte en la península coreana. Por ejemplo, el complejo de Kaesong, frontera entre el norte y el sur, se cerró porque el desarrollo era tan fuerte que
molestaba e inquietaba a Corea del Norte. O sea, a una mayor comodidad económica podían traer una mayor preocupación intelectual o una mayor preocupación de apertura. Sí. Y eso lo cerraron. Eso fue una auténtica realidad del miedo a una pequeña apertura de Corea del Norte. Hay una palabra que define mucho la situación política de Corea del Norte, que es la confianza. Es decir, cuando Corea del Norte dice que se le levanten las sanciones, entonces Estados Unidos o Corea del Sur, incluso por el propio Japón, dice, bueno, levantamos las sanciones a cambio de que se haga un lento y paulatino desmantelamiento del programa nuclear. Pero claro, es lo único que le queda a Corea del Norte. Ahora mismo a Corea del Norte lo único que le queda para mantener el régimen es el programa nuclear. Pero si Corea del Norte mañana ataca a Corea del Sur, país que con este nuevo régimen, el nuevo presidente, está desarrollando también sus armas nucleares, pues eso, Corea del Norte tendría una réplica de un ataque rápido y no duraría, el régimen no duraría ni 2 días. Eso lo sabe muy bien Kim Jong-un. Pero dentro de Corea del Norte, el pueblo tiene que saber que tiene un enemigo común, que es constantemente Estados Unidos. Las cumbres de Hanoi y la cumbre de Singapur para un acuerdo de paz fracasaron porque el objetivo de Corea del Norte era sanciones sin levantamiento del programa nuclear. Pero lo de la presión coreana, en una parte, está como está, porque lanzando misiles, haciendo provocaciones, y de hecho no es de extrañar que en este 2023 pues Corea del Norte haga lo que quiere hacer y no se ha atrevido a hacer, que es el lanzamiento de la 7ª prueba nuclear, que no se ha atrevido porque tiene unas grandes repercusiones. Pero un país que gasta casi el 15% del PIB en su desarrollo armamentístico y nuclear, pues el desarrollo económico de la población es pequeño. Sí. Sí, si Estados Unidos gasta entre el 4 y el 5% y tiene lo que tiene, imaginémonos con el 15%. Estabas hablando obviamente de los hermanos del sur. ¿Cómo ha cambiado Corea desde que estuviste? ¿Cuáles son quizá las claves de este desarrollo coreano del sur? ¿Y qué es lo que podría hacer Corea del Sur a nivel diplomático? Lo digo porque está, como decías tú al principio, tengo Japón a la derecha, China a la izquierda, los dos me han dado pa'l pelo, pero tengo a Estados Unidos también detrás. Estados Unidos es un poco como el matón del recreo que hace que todos los débiles se unan, pero todos los débiles quieren ser el matón de alguna manera. ¿Cómo ves a Corea del Sur ahí en ese ajedrez? Precisamente el hecho de que haya esa tensión por una parte China, que cada vez se refuerza más militarmente, muy detrás aún de Estados Unidos en sus presupuestos militares, y de que Corea del Norte siga hostigando con el tema nuclear en esa zona, ha supuesto una militarización de la zona desconocida hasta hace poco tiempo. Es decir, que Japón haya invertido o vaya a invertir 300.000 millones de dólares en sus Fuerzas Armadas, en modernizar su armamento, etcétera, etcétera, por 2 motivos. Porque China no le pueda invadir, porque tiene en cuenta que Japón tiene un problema con China, con las islas Senkaku, que es muy importante, pero también tiene la posibilidad de que no quiere que China le pueda provocar una hostilidad. Y es curioso porque en Japón, que es un país que tiene pocos inmigrantes, los principales inmigrantes que trabajan en una gran parte de restaurantes y oficios menores en Japón son chinos. O sea que es una cosa muy curiosa, y eso comercialmente también afectaría a una posible acción bélica entre China y Corea del Norte. Y luego Corea del Sur, pues es un país que el crecimiento de Corea del Sur ha sido salvaje, brutal. Pero salvaje, pero bien. Además, salvaje, bien, sí. Transversal. He dicho. No, te entendiendo, lo digo porque. He dicho salvaje en el sentido de un desarrollo de todas las capas de la sociedad. Espectacular. Exacto. De hecho, Corea del Sur y España han sido muy similares en todos los aspectos.
de una guerra civil, con la diferencia que España no se dividió y ahí se dividió, con una transición militar a la democracia, con elecciones, España como referencia en la propia Corea del Sur, y luego España es un país que gusta mucho a Corea del Sur. De hecho, creo que han sido 6 millones de surcoreanos lo que hicieron en el Camino de Santiago hace poco tiempo, bueno, antes de la pandemia. O sea, están muy enamorados, hay ya bastante vuelos directos, y luego a nivel de Corea pues tiene una industria brutal, automovilística, son número 2 en matemáticas. Es un país súper desarrollado a todos los niveles. Luego tiene otro concepto, que ya es el concepto filosófico budista, o el concepto, digamos, de lo que es el confucianismo, que ya tiene otra etapa de lo que es la interpretación de la vida, de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero Corea del Sur es un país súper desarrollado en un sentido que ha dado mucho y que puede dar mucho, y es un fiel aliado de Estados Unidos. Y curiosamente, y termino a la pregunta que me has hecho, todo esto ha originado que haya una mayor alianza militar entre Japón y Corea en el tema de lo que es común, en el sentido de Corea del Norte y el tema de lo que es la propia China. No olvidemos que también Corea del Sur y la propia Japón tienen sus problemas con las islas Todo, que también las reclaman unos y otros. Es decir, que todo eso es... un amigo más grande. Ahora mismo el mayor aliado en la zona asiática del noreste asiático es más casi Japón que Corea. Pero curiosamente el desarrollo armamentístico mundial es imparable en esta zona. China aumenta más, pues si acaso tiene que reconquistar Taiwán. Y luego Estados Unidos sigue vendiendo mucho material militar a Corea del Sur y a Japón y a Taiwán. Es que ya sabes que a mí me gusta pensar mal, algo que has dicho me ha hecho pensar mal. Y digo, bueno, si todos estos países están ahora rearmando, obviamente quien se beneficia son las empresas estadounidenses por un lado, pero también eso hace o haría que Estados Unidos dejara de invertir parte de su presupuesto de defensa en estos países, que es lo mismo que ocurre en Europa, que fue lo que intentó Trump. Oiga, ocúpense ustedes de su defensa, nosotros no podemos defender a todo el mundo, con el objetivo, nuevamente, de reducir en gastos en defensa, lo que haría aumentar el gasto en los demás. Lo digo porque si en parte también un poco esta visita de Nancy Pelosi, esta dialéctica nuevamente bélica en la zona, puede ir también enfocado a un aumento de las ventas de parte del sector armamentístico americano, que es el que se nutre de la defensa de estos países. Es decir, sé que son las dos cosas. Por un lado, la retórica china y los actos de China, que cada vez son más belicosos, pero por otro lado también Estados Unidos calentando la zona para que tanto sus aliados se muevan como que se pongan a comprar y se pongan a invertir y dejen los propios americanos de tener que invertir en su propia defensa de estos países. ¿Cómo ves esto? Bueno, lo que sí veo es que la industria americana pues está haciendo su agosto, en una palabra. Lleva un añito... Eso es curioso, porque vamos a ver, el desarrollo militar de Taiwán es sumamente sofisticado. Eso lo saben muy bien los chinos. Entonces, en ese sentido, todo, no sé si son 10.000 millones de dólares lo que acaba de invertir, es una isla que acaba de invertir en armamento militar para Taiwán. Luego, lo que está proporcionando a Corea del Sur con varias bases en la propia Corea del Sur y las bases de Okinawa en Japón, pues es otro desarrollo militar imprescindible. ¿Qué sería de esa zona y qué sería del mundo y qué sería de China si llegáramos a un acuerdo global sin armamento nuclear ni militar y todo ese dinero se pudiera destinar a asuntos civiles? Ha habido un estudio muy interesante hace ya un año y pico cuando por ejemplo en el tema de China o en el tema de Corea del Sur habían decidido de que vamos a ver, si se hubiera recortado los presupuestos militares de Corea del Sur y fueran destinados al tema civil. Ahora la seguridad allí es menor. De hecho, el servicio militar eran 3 años, ahora es 1 año, porque hay menos peligro de una guerra con el tema de Corea del Norte. Es decir, que el tema armamentístico está disparado y se está militarizando mucho esa zona. Y eso voy ahora mismo al tema de Japón. Japón, ha habido un periódico japonés no hace mucho que decía que era el momento idóneo
de atacar a Rusia para conquistar las Islas Kuriles. ¿Por qué en las Islas Kuriles? Pues porque ahora mismo el tema de Japón con la propia Rusia, pues se está debilitando mucho Rusia con su defensa militar y de hecho ahora las Islas Kuriles, según los japoneses, tendrían una oportunidad, no va a hacerse, eso es. Y ahí tiene el problema Rusia con los países del Asia Central, que se están siendo desabastecidas. Ahí tienes la guerra que ha habido entre Azerbaiyán y Armenia, en donde Armenia tenía un compacto de defensa con Rusia y Rusia ha pasado olímpicamente. Es decir, que Ucrania ha marcado un nuevo mundo global, un nuevo mundo multilateral o unilateral, según se quiera ver, y Taiwán puede ser el foco de lo que va a ser el 2023, pero en resumidas cuentas, lo que no ha frenado ni va a frenar de momento es el desarrollo y venta de armamento a todos los niveles, no solamente en Estados Unidos, sino también en la propia Irán, por ejemplo. Nos queda muy poco tiempo. Me gustaría preguntarte por nuestro país. Tienes muy buenas relaciones con muchos embajadores, con periodistas de otros países. ¿Cómo nos ven y cómo crees, con lo que sabes, qué podría España aportar a los países del noreste asiático? ¿Tenemos algo que decir? ¿Tenemos una cultura fuerte donde entrar y poder influir en la región, aunque solo sea a nivel económico? ¿Cómo ves esta relación histórica por otra parte? Porque con el Imperio ya hicimos mucho comercio en la zona. ¿Cómo ves a España a día de hoy en esta zona? Bueno, yo mis últimas conversaciones con algunos diplomáticos extranjeros aquí en España sí han visto que hay demasiada crispación en la política española, ¿no? La política española, al margen de que cada uno pueda tener sus ideas, y está todo mezclado con demasiada carga ideológica en todas las decisiones, pero bueno, eso es un concepto que se ve que hay tiene que haber más estabilidad. Y luego, pues hay cosas que tampoco se entienden fuera de España en cuanto a hechos muy concretos en lo que es el mundo político-social español, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer en una conversación telefónica que tuve con un periodista coreano, me preguntaba que quería hacer una copia para su universidad de la ley de educación, y entonces me preguntó, pero es que he visto que hay muchas contradicciones. Entonces digo, bueno, la ley de educación ahora mismo te sirve este año, si mañana gana el otro partido no te va a servir, y esas cosas no se entienden fuera de España. Entonces, resumiendo cuentas, pues yo creo que España la falta de sentido de Estado. yo creo que España es un país enorme, yo lo he podido valorar desde fuera, cuando está fuera, y bueno, pues tenemos un turismo enorme, tenemos una gastronomía que el propio presidente Nixon tenía en la Casa Blanca 3 cocineros. En la memoria de Henry Kissinger, que yo las he leído, es un tocho enorme, decía que las 3 mejores comidas del mundo, que representaban la cultura y la sociedad y el turismo de un país, era la gastronomía, y tenía a un cocinero chino, a un cocinero español y a un cocinero francés, porque según la Casa Blanca eran las mejores cocinas del mundo entero. Y en ese sentido creo que España aún puede transmitir mucho. Creo que España es un país que puede exportar mucho, tiene muy buenas empresas, ubicadas en el extranjero, incluso en Asia, y creo que se pueden hacer muchas más cosas, pero yo creo que necesitamos mucha calma y más tranquilidad y menos polarización en la vida social y política española, en mi punto de vista. Bonito deseo que esperemos que se cumpla, aunque parece ser que es complicado. Bueno, hemos entrado, para finalizar ya que el tema, hemos entrado en el año de elecciones, que va a ser... No, y en el año del conejo. El año del conejo, sí. Que es el año de la prosperidad y de las decisiones rápidas, pero con la esperanza de que sea todo eficaz, que es muy importante para estar o sentirse medianamente aceptable con uno mismo y con todo lo que nos rodea, que es muy importante. Pues Santiago Castillo, director de Asia Northeast, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias por concederme estos minutos y espero que haya sido un aval bueno para interpretar, reorientar y sacar conclusiones de un mundo desconocido, pero cada vez más apasionante como es Asia. Sin duda. Ya lo han ido
a Santiago Castillo, el invitado de hoy, un experto en la zona. Hay que saber qué es lo que viene del noreste asiático y el sureste también, porque es lo que va a marcar la política en los próximos años. Y les recuerdo también su página web asianortheast.com para informarse, porque realmente merece la pena. Más allá de ideologías, fuera de utilitarismos políticos y económicos, es un portal que transmite la información clara y concisa y que sirve para estar al tanto de lo que ocurre en esa zona. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.